Buenas, hola, hola, ¿qué tal? Bueno, hoy es domingo 14 de mayo, y hoy voy a entrevistar a Mínimo Pro. Ellos son de España, de Madrid. Hablaré con Alberto Rubial, así que ahora mismo lo voy a invitar a Mínimo, así se conecta. Un segundo. Ahí va. Así que ahí ya leyó el mensaje, así que en cualquier momento tiene que ingresar y vamos a empezar. Y ahí entró. Ahí vamos a invitarlo. Poner OK y adelante. Y ya vamos a empezar. A ver. No aparece. A ver si hago yo acá. ¿Te llegó la invitación? Porque a mí me aparece. Mira. Buenas. Estamos esperando que conectarnos, pero no sé qué sucede. Que tarda. A ver. Te voy a mandar de vuelta. Ah, me dice que no te pudiste conectar. Espera. A ver ahí. Ahí está. Hola, Hola. Tenés que girar sí. el teléfono para el otro lado. Ahí va. Hola, perdona. ¿Cómo Es- estás? Estamos listos. Bueno, vas a empezar, vas a ser conocido como el que inició con el iPad al revés. Al revés, sí, sí, total, total. ¿Dónde estás? ¿Estás en Madrid o en Estoy en otra Madrid, ciudad? estoy en Bien. Madrid. Estamos de fiestas ahora de San Isidro y el día 15, ¿Qué es fiestas eso? patronales son las fiestas patronales de la ciudad. Eh, Bien. o sea que estamos un poco descentrados todos también. ¿Y qué hacen? Además de, Pues seguramente comen. sí, Comen y o beben. sea, ya te imaginas que aquí en España las fiestas, bueno, en todos los sitios son comer y beber, pero Sí. sobre todo lo tradicional es ir a la pradera de San Isidro, que es una zona verde que está ahí pasando el río, Bien. y pues se come y se bebe allí, se está con los amigos, la gente se viste de chulapo y de chulapa, que son los trajes regionales de aquí de la ciudad, y los más animados bailan algún chotis, que también es el típico baile de aquí, y nada, poco más. ¿La Pedrera de cuánto se llama? ¿De San Isidro? La pradera de San Isidro, sí. A verla. ¿Y qué comen? Pues mira, es bastante típico comer tipo casquería, como tripas de animales, es decir, hay como Mm. varios platos que son un poco, pues las gallinejas, los minutejos, cosas así bastante potentes además, que suelen Eso. ser, eso es una pintura de la pradera de San Isidro, donde se ve, creo, al fondo el Palacio Real. Sí. Ah, ya sé dónde. Se me ubicó. Sí, es justo cruzando el río, desde el centro, bueno, cruzando Acueducto de Segovia y cruzando el río. Entonces, hay conciertos por toda la ciudad, hay conciertos en la pradera. Es divertido, Bien. es divertido, es divertido. Por ahí ves a alguna gente vestida, como te digo, de chulapos y de chulapas, con las Ah, típicas esto sería boinas. así. Eso sería así más en el siglo XIX. Ahora sería más bien como la foto de abajo. No, ya sé, pero digo, los que se visten típicamente serían estos. No, esos yo creo que son unos trajes como de medio de gala de aquella época, pero no. Ah, ok. Es más bien con una boina, un clavel. Ah, acá están. Eh, Ellos.
Esto es. Ahí están bailando chotis, que es el baile típico de aquí de Madrid. Y, Bien, esto hacemos. muy bien. ¿Chotis se llama? Chotis se llama, sí. Mirá vos. Ese es el Qué raro. típico. Sí. Bien. No, porque acá la palabra chotis es como choto, es como algo feo, algo malo. Qué raro. Aquí, aquí choto también se puede entender como algo malo, sí. Ah, sí Eh, que choto, qué malo, qué mala calidad. sí, pero yo creo que debe venir de algo, tengo entendido que de una palabra alemana, es chotis o algo así, que define el baile. No hagas muchísimo caso, pero creo que va por ahí, más que por el choto en español. Bien. ¿Por qué? Bueno, vos tenés un estudio de arquitectura que se llama Mínimo. Sí. ¿Por qué Mínimo? Bueno, Mínimo Pro. sí, nosotros empezamos en el año 2000. Bueno, salimos de la carrera en el 15 y empezamos con nuestro estudio, Sergio y yo, en el 17. Y te puedes imaginar que aquí en España era una época pues de puro agarrar, económicamente agarrarse mucho, ¿no? Es decir, era todo muy apretado, estábamos saliendo, bueno, recién salidos de esa crisis bastante salvaje que hubo en torno a la construcción y la vivienda, la Sí. crisis hipotecaria, ¿no? Y, y empezamos a plantearnos un estudio de arquitectura como un estudio clásico, es decir, nos llamábamos con nuestros nombres y éramos un estudio, intentábamos ser un estudio al uso y nos dimos cuenta de que o tratábamos de hacer algo un poco más específico o nos iba a ser muy difícil salir adelante Bien. con tantísima competencia. Entonces, nuestros primeros clientes, digamos, orgánicamente eran clientes que pedían reformas de pisitos muy pequeños, donde había que aprovechar al máximo todo el espacio posible, donde, bueno, Bien. económicamente era muy limitado, con lo cual dijimos, oye, quizá al final basar un estudio en utilizar los mínimos recursos para aprovechar el espacio en la medida de lo posible y trabajar en ese sentido en la vivienda, quizá pueda ser una buena forma de trabajar. Y estamos en eso. Es verdad que hemos hecho y hacemos cosas muy grandes, pero en principio estamos más dedicados a la vivienda social o vivienda como ves, esto es Bien. un solarcito de 5 metros de ancho aquí en Madrid. Esta es En la una obra nueva de ustedes, esto es los una obra cuatro que pisos. deberíamos estar empezando en un mes. Y Bien. son unos apartamentitos, unos estudios absolutamente mínimos, pero Están. bueno, tenemos la suerte de tener algún cliente inversor que tiene cierto interés por la arquitectura y por generar además de obvio el beneficio económico, pero generar unas viviendas de alquiler para jóvenes con cierto interés más que la pura Bien. especulación. Entonces, Bien. estamos bastante contentos por eso. Ah, es de calle a calle el Es edificio. de calle a calle, claro, es que si lo ves, es la calle San Fidel número 24 de Madrid. Es bastante curioso, es un barrio que se llama el barrio de Bilbao y entonces Sí. son unas manzanas donde se han generado unas plazas interiores que son calles. Lo que pasa es que ahora mismo están colonizadas por el coche, sirven de aparcamiento más bien. Pero en realidad a nivel administrativo y a nivel legal son calles, con lo cual tiene un potencial de aprovechamiento bastante interesante si conseguimos sacar el coche de la ciudad, cosa que parece altamente improbable, pero verás que es un ensanche, es todo un ensanche como Bien. ¿Por qué es improbable para vos en Madrid? ¿Cómo Madrid, se llama la calle? calle Así la San busco acá en Google Maps. Fidel, San San Fidel número Fidel. 20, San Fidel, sí, número 24. Bien. Ahora mismo hay una pequeñita nave industrial de una planta. ¿Por qué es casi imposible? No casi imposible, es improbable porque Madrid al final es una ciudad que se construye en anillos, que son anillos de circunvalación. Ok. Entonces es una ciudad culturalmente también muy acostumbrada al uso del coche, porque también pues, de repente es una ciudad que se ha vuelto muy grande, que los ensanches están lejos, que la gente común vive lejos del centro, tiene que coger el coche para ir a trabajar. Entonces me parece difícil el cambio de paradigma, desde luego tan difícil como necesario, pero me Bien. parece un poco difícil. Ese es ese barcito, ese pequeño hueco que ves ahí al lado de la esquina, Este. ese de ahí, que cruza desde la calle hasta la plaza. Claro, en realidad son las cocheras de los bloques, ¿no? Total, ahora mismo se usan de cochera de los bloques, Bien. tal cual. Pero que podían ser patios internos con verde y césped. Efectivamente.
yo entiendo que el urbanista, supongo que con buena intención, lo habrá pensado de esta manera en su momento, pero claro, bueno, se ha aprovechado para aparcar. Al final, como hay un déficit de aparcamiento también en la calle y no hay... Ahí está. Eso es. Ese es el acceso al patio, digamos. Y estas son las Ahí calles, que son está. calles pues, de barrio de Madrid, que están bien, pero calles de barrio sin mayor interés. Creo que el potencial de esto debería ser aquí en el interior de las manzanas. Como tal vez como decimos, como tal vez lo pensó el urbanista o el arquitecto Sí, en su momento, ¿no? seguramente. Tiene toda la pinta, desde luego, pero Ahí está. bueno, eso es un barrio típico, barrio de trabajador de Madrid, como ¿Y por muchos qué? otros. Viste que uno hace 20 años o 25 años atrás, cuando leía las noticias de Ámsterdam, la verdad es que Ámsterdam tenía hace 20 años que lo logró en un punto, como bueno, en la ciudad de Ámsterdam no va a haber autos a gas, ¿no? Sí, A nafta. sí. Van a ser todos eléctricos. Y uno decía, pensaba eso en el 2001, 2002, es un delirio, ¿no? Y justamente Holanda, ¿no? Países Bajos, el principal país productor de petróleo, ¿no? Y vos decías, lo va a hacer y lo está Y lo haciendo, está ¿no? haciendo. Como, y está cambiando, ¿no? De todo lo que eran los ríos subterráneos, lo está volviendo ¿no? Está haciendo todo un trabajo. Total, o sea, aquí, bueno, el ejemplo en España, para mí, uno de los ejemplos es Barcelona. En Barcelona se está tratando de hacer un trabajo que desde el urbanismo táctico, que es, La habla, supermanzana. exacto, pero hablando mal, es pintar las calles de colores para que la Sí. gente se pueda apropiar de ellas y una vez se apropien de ellas, se acostumbren a su uso, formalizar urbanamente esas plazas, ¿no? Entonces, me parece que está funcionando muy bien. Sin embargo, el primer impacto, y en una ciudad que, bueno, tú conocerás, Barcelona urbanísticamente es mucho más avanzada siempre que Madrid. Siempre en los... Mm. O sea, es como que hay una... Es más moderna. Sí, o sea, pero tanto los partidos de derecha como de izquierda en ese sentido están de acuerdo. Tiene que ser una cosa que urbanísticamente funcione de esta forma. Pero a la gente le sigue chocando un poco hostia, voy a tardar más en ir a trabajar. ¿No? Sí. Todavía esto cuesta. Pero bueno, por lo menos tenemos ese motor que puede ser Barcelona, que a ver si tira un poco de los demás. Que estaría muy bien. Che, qué impresionante que es el museo que está, el museo, el cementerio que está al lado. Mirá La qué es Almudena, eso. impresionante, impresionante. Impresionante, es una auténtica ciudad. Aparte parece como si fuese tiene forma hasta de Vaticano, mirá Sí, cómo está conformado. total, total. Supongo que ha crecido desde ese centro. Yo no estoy muy puesto en en este cementerio, pero supongo que ha crecido desde ese centro y ha crecido en anillos, casi con formas pues como medio barrocas, ¿no? Con Sí, unos parterres, como haciendo parterres con las lápidas, con los nichos. Eh, Borromini estaría feliz muerto acá. Totalmente, estaría muy feliz. Además, sería muy curioso esto. Sí, sí, Bien. ¿Es sí. el cementerio como municipal, estatal o es pago? Es el cementerio municipal, está la Almudena y precisamente al lado de la pradera de San Isidro que hablábamos antes hay otro importante que es el cementerio de San Isidro y, Bien. y supongo que habrá más, seguro que hay más porque aquí no cabemos ni los vivos ni los muertos ni nada. Pero son públicos, no son Son, privados. son públicos, sí, sí, son públicos. Bien. Bueno, ¿y cómo sigue este proyecto de lo mínimo? Ahí tenemos más. Bueno, esto que estás Acá tiene viendo más grandes. Este es otro sí, complejo. estos son concursos. Este es un concurso, bueno, que nos presentamos, no ganamos, pero era un concurso de unas viviendas sociales en Carabanchel, Bien. em, donde también pretendíamos difuminar un poco esa frontera entre el día y la noche que todavía en la vivienda social muchas veces existe, ¿no? Y decir, oye, creemos salas un poco más Este es. multifuncionales. Ese es, ese es. Entonces, había una doble cara claramente por orientación. Esta es la cara sur, donde instalábamos unos persitoldos. No sé si Ujú. conoces el edificio de Moneo que tiene en Sabadell, que son unos Sí. persitoldos de madera súper bonitos. Pues aquí a la manera un poco más estándar, pero pretendíamos hacer ese juego en fachada abriendo y cerrando esos toldos. Y,
y bueno, estábamos bastante contentos. Este de las dos torres es el que ganamos. Vamos a empezar a construirlo ahora, sí. También, esta es una tipología un poco extraña que se da. Yo no sé si por ahí en Argentina tenéis estas... O sea, es una tipología extrañísima, porque era una tipología que te dejaban crecer hasta la planta primera, te dejaban ocupar toda la parcela, pero luego salió una torre de 21 por 21. Este es otro de San Sebastián, es el de al lado. Sí. De una torre de 21 por 21 donde es muy difícil en ese tamaño hacer viviendas pasantes, pero por otro lado meter un patio total. Metimos un patio circular, conseguimos meter un patio circular, que si te fijas si subes un poco, eso es. Conseguimos meter un patio circular, encajamos bien las viviendas y al final vamos a hacer una torre. Claro, porque es un cuadrado. Los cuadrados son complicados para generar. Los cuadrados dan mucho lío porque y además es un cuadrado donde tenemos que meter 5 viviendas por planta, no 4. Que totalmente es 4, pues utilizas la esvástica, haces ciertas cosas que, bueno, que claro, funcionan, mecanismos de arquitectura que funcionan, ¿no? Aquí teníamos que meter 5 para encajar las viviendas. Pero bueno, al final, si miras un poquito más arriba, que hay una planta más hacia arriba, hay una planta de este edificio, un poquito más. No. Un poquito más. Acá está. Mira, eso es. Esta es la planta del edificio. Entonces ves que tiene como un anillo de zona húmeda de instalaciones, donde están los cuartos húmedos. Ese círculo que ves es pues, el gran patio que tiene en el centro. Y bien, las viviendas van acomodándose a las esquinas y algunas al centro, con esas ventanas que son... Quisimos que fuesen ventanas iguales y quisimos que fuesen ventanas de una escala importante. O sea, olvidar esas ventanitas pequeñas de vivienda social, hemos hecho unas ventanas de 2x1. O sea que... Y que tuvieran un lenguaje más propio del Madrid más clásico que del Madrid más de ensanche, ¿no? Mira, nosotros no podríamos hacer esta escalera así. ¿No sería legal? No nos dejan. ¿Nos dejan? No. Esta creo que es la escalera curva más pequeña que podíamos hacer en este caso. ¿Y por qué curva? Pues mira, porque en este caso o sea, desde luego circular no podía ser porque nos ocupaba todo el espacio. Pero esta era una forma de poder utilizar las esquinas de la escalera para meter instalaciones, para meter ventilación. Ahí. De forma que generamos una sola meseta en vez de 2, que generarías con una escalera convencional, digamos. Y además puedes salir hacia el centro, con lo cual nos permitía que fuese una escalera con el eje central. Ahorrábamos al final unos metros cuadrados que nos iban muy bien. Este es ¿no? Edificio... ¿Este es otro? Este es otro. Este es otro de vivienda social. Sí. Ahí también tenés el agujero en el medio. También, eso es. Este era más sencillo porque digamos que la escala del planeamiento te daba para hacer un patio pues, fácil, con la galería. Bien. Estas torres que ves, esto es lo que estamos haciendo ahora, que como ves, al final ha variado un poco la fachada, se ha vuelto un poco menos regular por normativas y demás, pero bueno, estamos bastante contentos con esto. ¿Y esto que sea diseño de interiores? ¿Cómo lo tomás? Estos son, bueno, nosotros empezamos haciendo reformas en general, o sea, reformas de todo tipo. Y esta es una de las que nos gustan de verdad porque era un piso de alquiler y nos dejaron ser como muy crudos con los materiales. Nos dejaron mantener incluso ese radiador exento, el pilar con una bajante vista, sin problema, y simplemente un mueble casi, no sé, contrastado con esa losa de hormigón del techo y, bueno, no sé, nos hacía bastante gracia el hidráulico, el hormigón, todos esos contrastes que ocurrían en la casa. Bien. ¿Los muebles los diseñaban ustedes o los compraban? Sí, los muebles son todos diseñados por nosotros, sí. ¿Y cómo se sentían diseñando muebles? ¿Cómo era la diferencia entre un mueble y un edificio? Pues, a ver, era divertido entrar en ese nivel de detalle. Era bastante divertido elegir hasta el tipo de tirador que iba a tener ese mueble, el tipo de herraje. Realmente aprendimos mucho porque casi te haces, obvio, no con las manos, pero con la cabeza te vuelves carpintero. Sabes cómo va a funcionar cierto tablero, sabes cómo va a funcionar cierto herraje y, no sé, es bastante divertido hacerlo así.
Es verdad que luego ese nivel de detalle es como imposible en cualquier edificio un poco más grande, a no ser que sea una cosa Mm. muy específica y muy... Pero bueno, la verdad que nos gustaba. Mira, ese que estabas viendo del suelo hidráulico también es una cosa que está aquí. Este. Está aquí. Este es una cosa bastante curiosa. Era una reformita también de unos amigos y empezamos a levantar un linóleo de estos imitación madera que tenían pegados un día de Mm. fiesta ahí en la casa y descubrimos que tenía un mosaico, pero ese que ves es un mosaico original de los años Ah, ¿está 20. Ese tapado? estaba tapado con un suelo de plástico imitación madera. Qué horror. No, no, terrible, terrible. Y cuando empezamos a levantarlo, ya te digo, de fiesta, en su casa un día, dijimos, tenemos que hacer una reforma y sacar esto para adelante, o sea, como sea. Ya. Fíjate, es un suelo estupendo, hexagonal, pequeñito, de 10 por 10 casi, ¿no? Y esos mosaicos que ves son todos originales de la casa de ese momento. No, es que hay mucha gente que a mí me ha sucedido bastante esto, ¿no? Tienen un buen piso y dicen, no, quiero tapámelo, ¿no? Pero no, Sí, señora, es muchísimo más caro lo que tiene ahí abajo que lo que quiere total, hacer arriba, ¿no? total. Como que Es un no, poco la practicidad malentendida y la comodidad malentendida, ¿no? Al final, es verdad, y seguro que tú te lo encuentras, es muy difícil convencer a alguien de colocar un material que envejezca. Ahora mismo con mm, los porcelánicos, con todo esto, es muy difícil colocar un mármol porque envejece. O algo así, ¿no? Un hidráulico, un mosaico hidráulico porque tiene un mantenimiento y tiene bueno, pues pronto se va a volver un material que le pasan los años, ¿no? sí. Eh, y sin embargo te vas por la gente, a lo mejor con razón, y estamos nosotros con la tontería, pero se van por ese lado práctico de que se pueda limpiar, que no envejezca, que no pasen los años por él. Bueno, Sí, igual que ellos, que nosotros, ¿no? Que quieren que no envejezcas. y eso es, eso es. Sí, pero un poco es muy acertado eso que dices, ¿no? Porque es justo lo que a veces ocurre cuando ves a alguien que va vestido o pintado o como sea fuera de su edad, ¿no? Es como, joder, Mm, está bien tener años, están bien las arrugas, obvio. está bien. Es como si vos ahora te tendrías que poner una peluca o te Efectivamente, es como pones si yo salgo con... pelo falso. Efectivamente, eso es, eso es. Hay que asumir lo que se tiene. Claro. Vamos a, vamos a empezar. Yo te mandé 100 Sí, preguntas, tenés que elegir 10. vale, Arranquemos, a ver. venga, perfecto. Mira, el primero que he elegido es un edificio de mi ciudad y Bien. precisamente es un edificio que tiene mucho que ver con Argentina porque es el Colegio Mayor Argentino, que es Nuestra Señora de Luján. Es un colegio que es obra de Horacio Valiero Sí. y Carmen Córdoba. Está en la ciudad universitaria de Madrid. Y es un edificio de ladrillo, precioso, escalonado, ¿Cómo se que llama? Decime de vuelta el nombre. Nuestra se llama Señora. Colegio Mayor Nuestra Señora de Luján. Ahí vamos. Seguro que así es un edificio con una planta como semicircular, Sí, sí, sí. de ladrillo, escalonado hacia el sur, que no tiene nada que ver con... Bueno, hay buenos edificios de colegios mayores en la ciudad universitaria, pero este en concreto a mí me impresionó mucho la primera vez que lo visité. Es un colegio femenino y tuve la suerte de una amiga que me invitó a visitarlo y es otra cosa, es unos espacios comunes riquísimos, un acceso, pues, no sé, da la sensación de un edificio pensado de verdad para vivir bien en él, ¿no? Vivía muy cerca, vivía en, mira, Este, ¿no? es una planta, si te acercas un poco verás que son todas las viviendas, están dando están aterrazadas, dan a unas terrazas propias de cada habitación y a su vez se asoman sobre ese jardín común. Entonces también sí, si te pones ahí verás el acceso. Para el otro lado es. Al otro lado, sí. Justo al otro lado. Aquí Acá. va a estar. Ahí no se Este ve es. mucho. Ahí está. Este es. Pues es un edificio que te recuerda en el tratamiento del ladrillo a, pues, no sé, algunos edificios de Alvar Alto e incluso también en los espacios públicos. Fíjate ese porche de acceso, ¿no? Esa llegada. Y sin embargo, esa escala, que es una escala de edificio público representativo hacia la calle, se pierde completamente cuando vas a la zona de vida, a la zona doméstica, que es el jardín, ¿no? Donde están los estudiantes, las estudiantes en este caso. Cada vivienda
tienen una terraza propia, miran al sur, tienen luego un corredor común, o sea, son viviendas que si piensas, yo estuve en un colegio mayor muy cerca por allí, que era Nuestra Señora de Guadalupe, y era un colegio mayor típico, colegio de planta cuadrada, de habitaciones casi monacales, con ventanas dando cada una donde le corresponda y pasillos intermedios, y listo. Y esta era otra cosa. Y claro, lo visité en primero de carrera, me impresionó muchísimo. Fue una cosa que me marcó, que dije, necesito vivir aquí, porque solo es femenino cuando yo necesito vivir aquí y estar ya aquí. Sí, sí, de verdad. Ah, ¿solo para alumnas? Es solo para alumnas, sí, ahora mismo es solo para alumnas. Mira vos, ¿no? A ver si puedes poner una Está. planta. Eso es, eso es. Esa escala, la visual desde las habitaciones, que son todas esas ventanas alargadas que ves, esos huecos alargados, ¿no? No sé, un edificio de verdad. Me gustaba enseñártelo porque además tenía que ver con los dos países y bueno, creo que era un buen punto de arranque. ¿Cuándo lo conociste siendo alumno Lo entonces? conocí estudiando, lo conocí pues de casualidad. Bueno, yo fui al Guadalupe, que está al lado, y este incluso lo llegamos a visitar para ir. Obvio, me dijeron, no puedes, pero bueno, Ahí está. no sé, bueno, pues es una cosa. ¿Y vos viven acá? Y viven ahí, sí, sí. Esas son las habitaciones que dan esas galerías corridas. Pues imagínate, eres una alumna de 18 20 años, estás estudiando y estás aquí, pues probablemente en una de las mejores habitaciones donde vas a estar en tu vida. Bien. Soleado, no sé. Luego las habitaciones, si ves alguna foto del interior, están cuidadísimas a nivel de diseño. Cuidadísimas. Todos los espacios Ahí son está. estupendos. Sí, es verdad eso que decís de alto, porque tiene mucho de esa arquitectura de Sí, alto, incluso hasta en los interiores, ¿no? Cómo diseñan el mobiliario, porque el mobiliario está exacto. diseñado, ¿no? Por Exacto. ellos. La cerámica, o sea, el colocar esas piezas de cerámica que no eran muy nobles en realidad, eran un grés muy estándar, pero esa manera de utilizarlo, Ahí esto es una está. habitación, que meten el ladrillo al interior, pues no sé, era otra cosa a lo que veníamos acostumbrados y, bueno, de hecho, ¿Y esto qué sería esto es para universitarios? universitario, sí, 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 esto es un colegio universitario. Ahí está. Esta es la planta de las zonas comunes y ahí ves el corredor común, digamos, que baja al jardín por esas escaleras. Eso es el corredor Y acá están común. las escaleras. Ahí están las escaleras que dan acceso al resto de pisos y el jardín es el que vuelca muy acertadamente con la forma semicircular, ¿no? Como fugando hasta ese punto que hasta lo formaliza en el jardín, que tiene como el punto de fuga del centro del edificio dibujado con, no sé si es un pozo o algo así. Es bastante curioso porque cuentan que cuando hacían este edificio, supongo que sabes, la ciudad universitaria, este edificio creo que se termina sobre los años 60. La Sí, ciudad universitaria de Madrid fue digamos, el dique de contención en la guerra civil, digamos, era pues uno de los frentes más importantes de la República, ¿no? Para defender Madrid. Y cuando hacen este edificio, el arquitecto estaba un poco harto porque decía, jo, es que no paramos de encontrar entre cuerpos y bombas y cada vez que encontraban una bomba tenían que llamar a los artificieros de la policía para desactivarla. Y contaba que entraban bomba sobre bomba, bomba, arena, y cuando tenían 3 o 4 bombas, pues ya llamaban a los de la policía para que desactivasen. wow. Sí, debía ser bastante curiosa la construcción de esto. Bien. Ahí estamos. Eso ahí está. Sí, se ve que es bastante grande. Es Ahí muy está grande. todo. Sí, 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 es muy grande. Es muy grande toda esa. ¿Y vos estudiaste arquitectura acá? Yo estudié arquitectura ahí, sí. De hecho, la escuela está al lado del Museo del Traje, justamente a la izquierda de tu cursor, Bien. Así que no es exam. en la Cham, sí. Ah, ¿la exam es esto? Sí, 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 no, no, perdón, a la izquierda, no o sea, hacia el otro lado del Museo del Traje es donde está la Cham. Sí. Bien. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente. El segundo punto,
había dos que decías, parque de tu ciudad o esquina de tu ciudad. Eh, te hago las dos en una, ¿vale? Porque me gustaría explicarte, nosotros tenemos el estudio en un barrio que se llama Chopera, que está dentro del distrito de Arganzuela de Madrid. Entonces era un barrio donde, sobre todo en Chopera, el edificio más importante que había era el Matadero. Y era un ¿Qué matadero, significa chopera en España? ¿Significa algo? Chopera, sí, lugar donde había chopos, que es un árbol, Ah. como un álamo, una especie de álamo, algo así, Pues, ¿sabes qué es el chop simplemente. acá? No sé qué es. El vaso de cerveza. Ah, mira, también estaría bien que fuese por esto, estaría muy bien. Pues, bueno, aquí el edificio, lo que te decía, más importante era el matadero, que creo que hasta los años 60 estuvo funcional y desde los años 70 pues se convirtió en una especie de ruina sin uso. Bien, Además del matadero estaba el río, que el río Manzanares en su día, además de estar como medio cruzado todo el rato por la M30, pues eso sumado al matadero y a que era una zona un poco, pues digamos que poco cuidada, vamos a decir, no era nada atractiva para los vecinos, ¿no? Entonces, de unos años para acá hay dos proyectos que cambian por completo la zona. Uno es la rehabilitación del matadero, que lo convierte en... bien. O sea, la verdad es que ha quedado estupendo. Son una serie de naves de ladrillo que ¿Dónde, han convertido... dónde está el matadero? El matadero está al lado de la glorieta de Legazpi. Si buscas Legazpi, te saldrá Matadero Madrid. O si buscas Matadero Madrid directamente, lo verás. Si hagas esta Plaza Legacy. Sí, Sí, está buenísimo el matadero este. eso es. Esto es. Entonces, bueno, son una serie de naves regulares, ¿no? Hay varios edificios y lo han convertido todo en espacios culturales, bibliotecas, etcétera, ¿no? Entonces, este cambio, sumado al cambio del río, ¿no? El río pasa a ser un río contaminado, lleno de coches pasando por encima, ¿no? Y lo consiguen convertir con un proyecto de Burgos y Garrido, con un concurso que ganan, ahí te va a meter en la carretera. Esto es la Sí, M30 que está soterrada. Bueno, Burgos y Garrido ganan un concurso de paisajismo para el río, donde un concurso grande, va en Saná, va mucha gente importante, y ellos proponen a lo largo de todo el río un salón de pinos. Plantar pinos a lo largo de todo el río y soterrar la M30, que era lo que estaba en la base del proyecto. Entonces, transforman por completo este río, que lo convierten en un parque pues, que recorre medio Madrid, todo el sur de Madrid, desde luego, desde el Puente de los este. Franceses hasta Legazpi, esto es, y cambia totalmente, desde luego, la cara de todos los barrios que volcaban al río. Entonces, como parque, sin duda, me quedo con esto. Pues yo creo que una de las obras más transformadoras, también más discutidas, es que aquí justo te vas a ir a la carretera. Sí, no puedo No ingresar. te deja, a lo mejor en... Ahora lo busco en Google con Vale, imágenes. sí, mejor. No, ahí Bueno, está. mira, aquí, No, a lo mejor acá puedes... ahí. Eso es, eso es. Entonces lo convierten en un parque lineal, pues lleno de servicios deportivos, hay algunos pequeños bares por ahí que abren en verano, hay unas piscinitas. eh, es un parque estupendo que además es muy joven, pero ya está copado, lleno de vecinos, ¿no? Ha tenido un exitazo. Bien. Y junto con esto, la esquina de la que quería hablarte es justo la esquina en la que estabas antes, en la plaza de Legazpi. Verás que hay unos edificios que en su conjunto hacen una planta triangular, Sí. un poco extraña. Esto se llama Pico del Pañuelo y eran los edificios que acompañaban al matadero porque eran los edificios que se construyeron para los trabajadores del matadero. Entonces, son, son unos edificios que se construyen, para que te hagas una idea, a la vez que las colonias de casas baratas que hay en Madrid, como el Viso, como todas estas casas que ahora son carísimas, se construye este lugar y son todo viviendas idénticas, dentro de unos parámetros como higienistas, pero que, que ¿Estos? estos son, que tienen unas condiciones para ser vivienda social y de trabajadores que son muy Ah, ahí está interesantes. el triángulo que Esto es, decías. este es el triángulo. Este es el triángulo. Así que todos Eh, estos es como un complejo habitacional. Eso ahora está lleno de gente joven, pero era un complejo que estaba diseñado para los trabajadores del matadero.
Entonces, Bien. está diseñado, ¿ves esas naves que lo acompañan? Tienen siempre como esos servicios adosados a las Estos, viviendas, eso es. Y las viviendas que son envueltas. almacenes, negocios. Sí, cafeterías, antes había algún taller, ahora hay bueno, espacios de coworking. Eh, Esto es. Entonces, son espacios que todavía tienen pues un tono de barrio trabajador, ¿no? Pero que también se están reconvirtiendo y cogiendo mucho valor porque son viviendas con ventanas de verdad desproporcionadas para el tamaño de las viviendas, lo cual se agradece mucho. Eh, y están bastante bien diseñadas, tienen una planta razonablemente buena y muy sencillos de Ajá. reformar y muy sencillos de vivir. Es un sitio interesante para visitar. Son todas Ajá. viviendas, como te digo, de 52 metros cuadrados, una cosa así, ¿eh? Ah, no son tan, son pequeñas. Son muy pequeñas, son viviendas muy pequeñitas. Son viviendas todas iguales, muy pequeñitas. Y pues es un barrio que ha tenido ciertos, bueno, a veces algunos problemas de convivencia y tal, pero creo que es un lugar bien pensado para vivir en este lugar de Madrid. Por Y ahí ahí es están Mira, fíjate, lo que si habíamos ves, antes, pero con árboles, ¿no? eso Antes es, eran para autos y acá los eso es, respetaron mejor. eso es, Bien. eso es. Bueno, Claro, y pues ahora y ahora con Airbnb y todo esto debe estar bastante sí, estratificado, ¿no? claro, esto es la discusión eterna, ¿no? Al final es verdad que se llena todo de Airbnb y echa a los vecinos de toda la vida, ¿no? Encarece todo pero por otro lado también lo mejora. Entonces es una discusión un Sí. poco complicada. Mejora mucho los barrios, pero echa a la gente del barrio. No, no sabría decirte cuál es la solución buena para... No lo sé. Sí, que los Airbnb no sean tan caros. A lo mejor es esa la buena, no lo sé, no lo sé. Pero desde luego, Claro, claro, el hecho de atraer turistas siempre hace que los negocios pues, sean mejores, que los negocios atraigan gente pues que económicamente está mejor y que dejen más dinero en el barrio y eso repercute siempre para bien en el barrio. Pero es verdad que eso claro. también hace que la gente que vive allí no pueda mantener su vida en el barrio. Entonces, El alquiler. sí, exacto. A ver, estos son. Ahí están. Estos son, exacto. Ese es un análisis estructural que se debió hacer en algún momento, son estos. Son estos. Ves que tiene solamente, hace como dos crujías, esa crujía intermedia tiene un pilar metálico que está en todas las casas y apoya Sí, en muros de carga. ahí están dos. Esto es, esto es, esto es. Bien. Es muy interesante. Mira este de aquí. ¿Y, y qué tal porque el Matadero ahora es como un centro cultural, no un centro de Mm. arte? ¿Qué tal? ¿Solés ir? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, tanto es así que hay Este cines, es el Matadero. Este es el Matadero, sí. Este es el Matadero en su época, no sé si funcional o casi después de que dejase de funcionar. Y ahí lo que ves detrás era la colonia del Pico del Pañuelo, justo detrás. Acá. Este es. Claro, que la debían estar medio construyendo, quizá. Y acá está el río. Y ahí está el río barra carretera en ese momento. Sí. Bien. ¿Qué era una curtiembre, no? ¿Perdón? ¿Qué era una curtiembre? ¿Qué era? El Matadero. El matadero, pues era el matadero ¿Donde principal matan de la Madrid. vaca para hacer la Sí, carne? sí. Una Había curtiembre, naves de le vacas, decimos. naves de ovejas, sí. De hecho, al lado, por seguir un poco con la zona, si te fijas en la glorieta de Legazpi también, al otro lado del matadero hay un edificio un poco extraño con una forma como de U cerrada, que este era el antiguo mercado de frutas y verduras. Es decir, esto era como una zona de mercado a gran escala de Madrid hace bastantes años. Y este mercado lo están Ah, ahí rehabilitando, abajo. lo ves, ¿no? Esto Este. es, este edificio tan bonito en planta también, eh, lo están rehabilitando probablemente pues para reabrirlo, no sé muy bien con qué sentido, o con qué contenido, pero se abrirá también, pues no tardando mucho. Pues, este seguro que si te Bien. pones ahí con el Google lo puedes ver. Creo que Pero creo que me caigo siempre en casi siempre en la A ver. autopista, ¿no? Ahí no.
Mira, ahí a Ahí un lado está. del puente está el matadero, eso es, que es esas naves hacia atrás. Ah, está como medio. Ahí Esto está. es, pues este edificio que es como con una estructura muy, muy clara de hormigón, también bastante bonito para dejar, no sé, si alguien con... ¿Siempre fue así al desnudo? Diría que no, pero no, yo no lo he conocido excepto así, no, no lo sé, Ah, no lo sé, ahí está. eso es. Ahora sé que están en un proceso de limpieza de la estructura bueno, supongo que con ciertos arreglos Bien. y esperemos que lo transformen también. O sea que bueno, esta es un poco la esquina barra parque que te quería enseñar de la esquina donde confluyen muchas cosas y donde estamos cerca. ¿Vos trabajás ahí? Nosotros estamos, yo vivo aquí, en Ah, uno de estos pisos del Pico del Pañuelo ah, y sos uno de los sí, sí, Airbnb. o sea, de hecho, bueno, esta ventana que ves detrás es una de las ventanas de estos pisos. Bien. O sea que no, no te miento cuando digo que me gustan. Y, ¿Y trabajás y bueno, y vivís en el mismo lugar? bueno, a veces teletrabajo y tenemos la oficina pues también enfrente del río a unos pasos. En una Ah, oficina. bien. Sí, sí, sí. Estamos por la zona. Así que vos funcionás como sustentable, caminás, te movés todo a menos de 15 cuadras. Yo no gasto petróleo. Cero petróleo en mi. Sí, sí. Bien. ¿Madrid es una ciudad fácil para manejarse sin auto? Depende de dónde vivas. En Madrid, si tienes el trabajo medianamente cerca de casa y estás dentro de la almendra central, digamos, sí, relativamente fácil. Si ¿Y dónde vivís vives, vos? sí, donde vivo yo, si trabajas cerca es fácil. Si tienes que salirte del centro, pues hacia las afueras pues siempre se te complica Ok. la comunicación. Siempre da igual las vías que se pongan, que las carreteras siempre se atascan a cierta hora, con lo cual se complica. Pero bueno, Bueno, pero igual el tren y el subte tienen varias combinaciones ustedes. Te puedes sí, manejar sí, en... sí. El cercanías funciona bastante bien, dentro de las limitaciones que tiene, funciona bastante bien, pero es verdad que, claro, en hora punta pues está a tope, Sí, te puedes imaginar. Y Madrid es una bien. ciudad muy grande, bueno, evidentemente no como las ciudades vuestras que son tremendas, ¿no? Pero ya es una ciudad que para ser una ciudad europea es bastante densa y ya bastante grande. Bien. Siempre, justo que entras con este tema, ¿conoces América? No tengo la suerte de conocer Sudamérica. Mi último viaje transatlántico fue a Nueva York, que ¿Y la verdad cómo, que me... cómo Sí, te...? Porque nosotros cuando vamos a Europa, casi siempre Europa la vemos como petiza, ¿no? Siempre ves el edificio de hasta 5 metros de altura, ¿no? sí, sí, América como continente es muy diferente en ese sentido. sí. ¿Cómo es ese cambio de escala? ¿Cómo ven esa calle chiquitita europea con avenida de 6 manos americana? Pues es verdad que, o sea, quizá desde Madrid ya no se siente tanto el cambio de escala, pero aún así, en la llegada, mira, nosotros estuvimos alojados en Times Square y la llegada en metro desde el aeropuerto, salir a Times Square, es bastante salir en una especie de película casi de Batman un poco, ¿no? Es decir, es un nivel de jaleo, que diríamos aquí, de lío, que no Bien, estamos acostumbrados. No, o de caos visual también, para bien a lo mejor, ¿eh? Pero de un caos visual, un desorden que no estamos muy habituados. bien, Es, a mí eso me chocó bastante. Luego es verdad que hay barrios, si no me equivoco, el West Village y todos estos, que claro, son barrios de ricos en Nueva York, donde pues se parece mucho a la vida europea, son casitas, son una escala que estás un poco más acostumbrado. sí, Eh, pero sí que la escala de gran ciudad, vamos a decir americana, no norteamericana, sino americana, que supongo que también asiática, ¿no? Esta escala de ciudades sí. a los europeos todavía nos va a seguir chocando. Y también como la escala de las avenidas, ¿no? El ancho de Sí, las avenidas, ¿no? Porque vos pensás, no sé, en la Gran Vía, decís, bueno, la Gran Vía es de Madrid, pero son 2 carriles de cada lado, que para sí, nosotros no es una calle común. claro, total. Seguramente tenga que ver Eh, con el tipo de del territorio año, que bueno, te... son construidas y todo, ¿no? Claro, al final,
hay dos puntos, ¿no? El tipo de territorio. Los países europeos son países pequeños en general, con lo cual tienen que tender a la densidad. Y luego, por otro Claro. lado, eh, la historia, ¿no? Todos tenemos, o sea, casi todas las ciudades europeas, las capitales, excepto ya Berlín, que la destruyeron, pero se basaban en ciudades medievales, ¿no? Entonces esto siempre escala de alguna manera la ciudad bueno, no puedes meter de repente una vía gigantesca en el medio de la Claro. ciudad porque hay Claro, unas es verdad, trazas. Berlín es bastante americana en ese sentido. Sí, sí, exacto. Berlín Por, es una ciudad, por sí. ancha, Además, está grande. como, claro, en la época que se reconstruye, es en esta época vamos a decir, el racionalismo loco, ¿no? El utilitarismo este un poco malentendido Sí, y bueno, pues da fruto a veces a estas bien. ciudades. Vamos a la siguiente pregunta, a ver. Siguiente, si no me equivoco, había elegido una obra de Pezzo, que Ah, mira, lo tengo una había... taza que hice en Madrid, justamente. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vamos, ¿cuál? ¿Peso? Había elegido una obra de Pezzo von Elvighausen, la tengo por Sí. aquí, en un libro que tengo tachadísimo de la carrera, en una revista 2G, y si no me equivoco, aquí la tengo, La Casa Poli. Mm. La Casa Poli, me acordé mucho de ella. Hicimos un viaje hace poco a Praga y tuvimos la suerte de visitar la Villa Müller. Y visitando la Villa Müller me acordaba mucho de la Casa Pali, que durante la carrera la estudiamos mucho. Empezamos sobre todo con Pecho porque tenían una forma de dibujar que a nosotros como estudiantes en ese momento que estaban tan de moda nos gustaba muchísimo. Esa manera de partir las axonometrías, nos parecía como muy didáctico para lo que estábamos haciendo en ese momento. Y esta casa, ¿Vos estás haciendo esta relación? sí, estoy haciendo exactamente esa relación, pero por el interior. Ok, Sí, sí, sí. a ver. Em, ¿Esta que es de Los? No. Esta es de Los, esta es una villa de Los, yo creo que es la villa más importante de Los donde ejemplifica más claramente el round plan, ¿no? Ah, Em, ok. Es decir, tú estás en esta casa de Los, justamente este espacio, que es estupendo, tiene una conexión visual en 3 dimensiones que evidentemente mucho más clásica que la casa de los Pezzo, ¿no? Pero que me recuerda mucho a lo que ocurre en la casa Poli. O sea, Bien, ahora vamos a la poli. sí. Bueno, ¿Y ¿y esto hoy qué es un museo? esta casa ahora mismo la llevan, si no me equivoco, nos la enseñaron algunos de sus herederos, ¿no? Y Ah, se ha convertido en una casa museo visitable. Tú concertas la visita, pagas una cantidad, pues, bueno, pequeña por visitarla y una señora muy amable te va contando, pues, toda la historia de la casa, que es una casa bien. que fue, bueno, con todo el paso de la República Checa por los diferentes regímenes, pues fue pasando de mano en mano hasta que creo que fue después de la caída del régimen soviético, ya lo compra el ayuntamiento para hacer Ah, una casa museo y para valorarla cuidarla. arqueológicamente. Eso es, eso es. Bien. Entonces es una casa que yo creo que ejemplifica muy bien lo que es Adolf Loos como arquitecto y que es por fuera, mis amigos no son arquitectos y cuando fuimos a verla me decían, joder, parece una especie de cine. Pero Mm. claro, por dentro entiendes esa riqueza de texturas de los, digamos, esa cosa del cuidado, de la cubrición, del Mira con revestimiento. color. Estas son Wow, las qué fuerte el habitaciones color. de los niños. Estas son las habitaciones de los niños que eran estupendas también. Claramente aquí ves a los neoplásticos, ¿no? De repente Sí. en este Bueno, espacio. igual algo te podías imaginar, ¿no? Porque este amarillo es muy Sí, particular también, ¿no? sí. Es un contraste extraño, ¿no? Porque tienes este amarillo en las ventanas, pero luego en el acceso tienes una carbonera, un sitio donde guardaban el carbón para prender la calefacción, y es de travertino. O sea, de repente Wow. tienes como una serie de cosas extremadamente lujosas eh, y a la Para vez cosas muy, para situaciones muy para normales, ¿no? Muy situaciones cotidianas. muy, muy cotidianas, efectivamente. Y bueno, es Mira un lo que es espacio que, esto. sí, En color es muchísimo mejor que blanco y negro. muchísimo mejor, muchísimo mejor. Esos mármoles, es una cosa. ¿Esto es real? Esto es real, esto es exactamente así como lo ves.
no me imagino con tanto color adentro. Esta es una casa de verdad que quien pueda, eh, que se haga un viaje, aunque sea solo para quien sea Esto es madera, arquitecto. ¿no? Esto es madera, son unos detalles estupendos. Eso es madera. El espacio que ponías antes, que había una pequeña camita y era un espacio así como casi medio chino, medio... Sí, Este era el espacio propio de la mujer, que daba con una ventanita hacia el salón. Fíjate, espacios. bien. Al otro lado tenía la zona del despacho del señor Müller, que el señor Müller era un constructor. Era, se dedicaba a tener una empresa de construcción y se hizo rico con la empresa de construcción y se hizo esta casa. Contrató a los y hizo esta casa. Y bueno, total, viendo este edificio me acordé mucho de la Casa Poli, porque recuerdo que al estudiarla nos sorprendía también esa relación de espacio. Nos sorprendían dos cosas. Por un lado, cómo consigue hacer en una casa completamente exenta esa sensación tan estereotómica, tan de cueva, Esta es la de poli. esto es, colocando en el borde usos, ¿no? Colocando, o sea, amplía ese muro, no falsamente, sino colocando escaleras, colocando armarios de repente y consigue hacer un muro de 1 metro de Está. ancho. Esto es, esto es. Eso por un lado nos impresionaba mucho. Y por otro lado, la relación de los espacios en 3 dimensiones. Estos espacios, ¿no? Este recorrer la casa por el borde y tener esta visión siempre diagonal de la casa, bueno, pues a nosotros nos obsesionó durante la carrera durante mucho tiempo. Y Bueno, lo que decías del round plan sí, puede ser este corte, ¿no? Para los que recordemos que el round plan es que que cada cuarto tiene su proporción, entonces esa proporción va entre ancho y alto. sí, eso Entonces, es. un Y la cuarto, relación, y la si un relación entre... cuarto tiene 3 metros de ancho, va a tener 3 de alto, y si tiene 50 va a tener 4. Claro, pero Entonces, sobre todo sí, la relación entre ellos, ¿no? Al final, sí, que no es una relación de una planta decimonónica típica, que es una relación en base a una planta, digamos, ¿no? O sea, tú esta casa en planta no la entiendes, es imposible de entender. no, Ni la poli ni la casa de los no se pueden entender en planta. Entonces, claro, es esta complejidad espacial, este asomarse al exterior, pero asomarse a la casa durante sucesivas veces, la que bueno, es que nos alucina, ¿no? Y de hecho creo que mucha de la obra posterior de Pecho va en esa dirección, ¿no? sí, ahí está. No, esta no es la Esta no poli, es, esta no pero es, esta no es. Pero ahí bueno, está. esta es. Igual es bastante continuo, ¿no? La misma idea de ellos siempre. Sí, sí, yo creo que Varias sí, casas podemos encontrar lo mismo. sí, Esta no es, pero también ves que tiene los mismos conceptos. exacto. Eh, Ahí está, la poli. Fíjate. Y seguís, y lo estudiabas Ujú. bastante o fue en este caso nada más? Que fuiste a Praga y relacionaste. Eh, Nunca había hecho esta relación, la verdad, ¿no? No sé por qué. Yo tenía muy presente la Casa Müller para varios proyectos. Era una casa que realmente tenía presente. Pero no sé por qué nunca había hecho el clic de relacionarla con las cosas de Petso. Hasta que la visita Bien, y también te digo que creo que no había entendido a Los hasta que visité la Casa Müller. bien, Casi lo tengo, esto es una cosa que casi tengo clara. Había estudiado a Los, pero no lo había entendido. Y cuando bien. visitas una de sus obras, entonces ya creo que ahí haces el clic y te das cuenta porque es un arquitecto moderno o que abre la modernidad y no la cosa decimonónica de su época, ¿no? Hay hay una leyenda que no sé si es verdad, pero viste que las leyendas siempre son divertidas. Sí, siempre Que tienen parte de verdad. sí, que Los estuvo acá en Argentina, Uh-huh. viste lo que sucedió en Europa, y vino acá, pero que se cambiaba el apellido, hacía cosas, pero nunca entendí por qué, porque si no, no era nazi él. Pero viste que la mayoría de los nazis vinieron acá y se cambiaron los nombres. Sí. Pero tuvo un proceso acá en Argentina, pero no sé qué pasó, no sé por qué estuvo acá. Qué bueno, pues a ver si eso hay que enterarse, porque a ver si encontramos una relación de algún tipo con la Sí. arquitectura argentina, sería estupendo. Vamos a la siguiente pregunta, a ver. Vale,
Si no recuerdo mal, las tengo por aquí apuntadas, pero casi te la digo de memoria. Sí, otras dos preguntas que me valen las dos, pero las voy a hacer un poco relacionales, ¿vale? Porque también son, una es un icono en Manhattan y otra cosa es un edificio en París. Bien, Entonces, en ambas, tanto el icono como el edificio que pensé en París y que más loco nos tuvo también, son vacíos. Es decir, en este viaje a Manhattan lo que más me impresionó fue la delicadeza del monumento 9/11, del vacío bien. que dejan en las torres. Me llamó la atención por varias razones. Una de ellas, por la tremenda elegancia y la tremenda sensibilidad para con los muertos de semejante cosa, ¿no? Pero luego, además, estar en la cuna del Esto. neoliberalismo, esto es tremendo. Esto es. Bueno, es la planta de las Torres Gemelas, que se ha quedado como una fuente de color negro. Una y dos, ahí están. Una y dos, eso es. Eso es. Y alrededor un parque, bueno, es casi lo de menos con semejante monumentalidad invertida, ¿no? Y este es el museo, Este es el Museo de Snoeta y por ahí hay una cosa de Calatrava terrorífica, la verdad. el subte, este. Sí, sí, aparte, hay una iglesia que ha hecho por ahí como medio Ah, ortodoxa, que tremenda, tremenda. O sea, bueno, cosas de Calatrava. Pero esto llama la atención que joder, estás en Wall Street, estás en la cuna, en el neoliberalismo más salvaje, ¿no? Y de repente el solar más valioso probablemente de todo Manhattan está vacío, con dos fuentes. Entonces esto, joder, me pareció un ejercicio que para los americanos, ¿no? Y para el capital americano, para el capitalismo americano, un ejercicio de sensibilidad de repente que me pareció como un poco insospechado. O sea, no hubiera dicho que hubieran hecho esto, ¿sabes? Me sorprendió. bien. Y bueno, tú recorres todo este espacio, están los nombres grabados en toda esta fuente de piedra negra, ¿no? Es un sitio estupendo, es un sitio que te encoge un poco por dentro también, ¿no? O sea, Bien, consiguen exactamente lo que están buscando. Ahí ves la cosa del Calatrava, la paloma esta de Calatrava, y ahí está. ahí está, que es como lo contrario, ¿no? Es un poco, de repente, los fuegos artificiales. Y esta es la nueva, ¿no? La nueva de Eso es, Libeskind. y ahí está la nueva. ¿Y qué está como en un... ¿Está cerca o no del donde están las Twin Towers? No está tan cerca como aparenta en esas fotos, yo creo. Ah, A ver, ahí ahí, está. Ahí está. Ahí está el pozo de agua. ahí Ahí está el está. pozo, ¿verdad? Sí, Ahí está el ahí pozo. está. A ver. Y de Sí, noche sí. las iluminan. Y de noche las iluminan como con esa especie como de constelación, ¿no? Que veías antes. Había una fotito por ahí que se veía muy bien. ¿Qué es Mm, esto? Pues no lo sé. Eso no lo vi. Nueva Torre World No, Trade Center. Igual es creo que parte es de un un proyecto. concurso, ¿no? Sí, Ah. bien. Bueno, no sé. ¿Y el museo de Pareció. Snojeta es lindo el Snojeta? Yo creo que merece la pena, pero se queda un poco. Joder, es que ante semejante monumentalidad se queda un poco perdido. Pero creo que está bien. Ah, Creo como que que está bien. no, como que lo apagaron. Un poco, sí. Sí, un poco. Pero ya te digo, o sea, impresiona ese hecho de conseguir esa monumentalidad al revés, sin construir Claro, y sin generar. este es. Eso Claro, es, claro, no es tan es caro. Ahí pequeño, o está. sea, cabe en la planta del World Trade Center, ¿no? Claro, pero es verdad, pero te olvidás, ¿no? Con te- semejante se te situación. pierde, se te pierde en el fondo del resto de edificios. Bueno, que en un punto también está bien, ¿no? Que Es su está bien, función. sí, sí, está bien. No, no tiene por qué llamarla. No, no tiene por qué ser un Calatrava, ¿no? No debe serlo. Yo creo que está bien. O sea, la escala que tienes es adecuada desde la calle, se entiende mejor, yo creo, que desde el parque, pero Bien. en este punto está, justo en este que tienes puesto, está, funciona. Y hay un poco de dramatismo adentro, ¿no? Ja, Los suecos no saben sí, hacer eso.
sí, total, total. Recuerdo un poco, no, no sé, lejanamente al museo este de Libeskind, de Museo del Pueblo Judío. Sí, En puede cierta ser. manera, en ciertas estéticas me recordaba un poco. ¿Estas estructuras son originales del edificio, Ujú. de la Twin Sí, Towers? sí. Hay una viga por ahí que tienen doblada que impresiona muchísimo. Ah, ¿en serio? Sí, 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 Así hay que una es como viga. es un museo del Es edificio un en museo realidad. vamos, es un museo del atentado. O sea, Claro. directamente, es un museo del atentado. Claro, claro, ahí está. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. A la Ah, el siguiente, edificio de París. el edificio de París, que también es un memorial y también es un vacío. Y es, es un memorial a los deportados que hace Pingusson, que es un arquitecto francés. Es un edificio que se llama Memorial a los Mártires de la Deportación. Y, y es un Memorial. edificio, sí, es un edificio que hace Pingusson en los años 60. Le encargan este edificio para honrar la memoria de los, pues yo que sé, serían casi 200.000 deportados del régimen de Vichy, que se los llevó a campos de concentración nazis, ¿no? Y entonces le encargan este edificio en la Ile de la Cité, que puede ser la parcela más valiosa de Francia, ¿no? Y él hace una especie de búnker, un hueco en la esquina, al que accedes a través de dos ¿Esto? escaleras. Esto es, esto es. Que está en la esquina del Sena, o sea, esto es, esto es. Pues a este lugar accedes desde, pues, un lugar, desde aquí. Accedes, lo primero es que no te aparta la visión de París, pero ya en el acceso, que ves por ahí en Ah, las escaleritas porque estas, bajás. eso es, bajas a través de dos escaleras simétricas, muy estrechitas, y que además tienen como el detalle de que tiene todos los escalones desiguales. Es decir, tienes que bajar fijándote o te caes, ¿no? Ya es una bajada consciente y llegas a un espacio donde no ves nada más que a la vuelta el discurrir del río Sena a través de un tragaluz. Eh, Bien. ¿Estas son las dos esas escaleras que decís? son las dos escaleras, esa es una y esa es otra. Entonces bajas hacia de frente, ahora mismo estarías viendo la entrada a la cripta, que es ese espacio hexagonal Este, eso es, que también entras en una escala bastante lapidaria, ¿no? Un espacio silencioso, también de una sencillez brutal, pero de una monumentalidad también pues que es muy, muy difícil de conseguir con tan poco ruido, ¿no? Entonces, una vez bajas a este lugar, de frente, si ves una foto inversa, no sé si puedes poner una foto desde abajo donde estás viendo ahí el río busco. Sena, pues ahí. Bueno, total, llegas a ese patio y es muy impresionante porque solamente escuchas el Sena, solamente ves el Sena y ves el cielo hasta que entras en esa cripta que es donde está ya el homenaje. Bien. Este es. A través de ese pequeño hueco es donde se ve y se escucha el Sena. Eh, es un edificio que además, geométricamente, si encuentras una planta, geométricamente es súper claro. O sea, es como radical, ¿no? Parte de un ¿Esta es la hexágono. escalera? No. Esta ¿Por es la acá bajás? escalera. Este es el hueco a la escalera. No, no, perdón, no, esto es la cripta. Ah, Perdón. Esto es la salida desde la cripta. bien. Esa es la escalera. Esta es la escalera. Eso es. Como ves, el uso del material no puede ser tampoco más sencillo. Es como una especie No. de tirolesa, pues vamos, Qué impresionante esto, ¿no? muy, muy, muy. Y la dimensión, la escala de ese hueco, ¿no? Si te fijas, hay una pequeña pendiente cuando aquí te estás asomando desde el Sena, digamos. Ahí están las escaleras. Esas son las escaleras. Son bastante empinadas también. Muy empinadas y ya te digo, muy desiguales. Es decir, como no mires, te caes. Bien. Sí,
Supongo que de hecho la barandilla no estaría en el proyecto original, pero bueno, hubo que... Ahí Seguro que hubo estamos un remedio. bajando. Sí, ahí estamos bajando. ¿Y te Eso es. caíste? Eh, no, pero bueno, fácil caerse, ¿eh? Sencillo. Ahí está lo que decías, ¿no? El Zen ahí atrás Eso y es, bajando. eso es, eso es. Y si te fijas al final de esa foto, que se ve el huequito a una escala, bueno, pues esa escala tan ridícula, ¿no? Del seno, esa salida tan pequeña, hay una pendiente hacia el hueco. Es decir, tú cuando te acercas ahí, te vas al río, te tiendes a escaparte al agua. Y esto puede pasar, que se inunda cuando hay crecidas del Sena. Es es un vacío. ¿Y cómo llegaste acá? Mira, llegué ahí porque había un profesor en nuestra carrera, que era Carlos Puente, que nos enseñaba estos arquitectos y estos edificios tan raros. Entonces, como que nos dijo, oye, hay un arquitecto francés que se llama George Henry Pingusson, que hacía unos edificios estupendos y tal, y hay uno en concreto en París, en este sitio, que es, Acá mira, está. fíjate en la planta. La planta podría sacar con dibujo geométrico todas las trazas y desde ese hexágono con tangentes que sale perfecto. O sea, podría reproducir esa planta de forma seriada con dibujo técnico, digamos. Pero fíjate lo que Acá se están consigue. Sí, las dos escaleras dos y, escaleras, y este la es cripta, eso la es, cripta. la cripta y los dos pasadizos esos iluminados que ¿Y qué están hay por acá? ahí están escritos los nombres de los deportados, de los Bien. 200.000 deportados. ¿Y cómo es la historia? Pero Francia le exportaba... Claro, Francia fue en el régimen de Vichy, fue un régimen colaboracionista con los nazis. Es decir, Francia les dejaba circular tranquilamente por el Estado francés y a los judíos se los llevaban, y a los gitanos se los llevaban y a los Ah, comunistas se los llevaban. Y colaboraba, supongo que para que no entrasen en Francia a bombardear. Pero bueno, fue un régimen, o sea, facilitó mucho pues las barbaridades de los nazis, ¿no? bien, Entonces, digamos que la Francia arrepentida pues encarga esto para homenajear a estos deportados. bien. Acá está. 1945. Acá está el... Y este es lo que... Este es el pasillo. Eso es, Con todos los nombres. todos los nombres y fíjate la delicadeza de ese punto de luz al final del paso. Este. Es tremendo, o sea, es de una sensibilidad muy, 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 muy difícil de proyectar, yo creo. Ah, el centro lo van como cambiando Claro, la ofrenda. supongo que habrá ciertos homenajes periódicos, ¿no? Y sobre esa Y, especie de altar. y el lugar como para sentarte, ¿no? Si Ujú. quieres sentarte también, ¿no? Sí. Bastante áspero también el asiento, ¿no? Tampoco te da muchas Muy, ganas de sentarte. sí, o sea, es como que materialmente es muy duro, ¿no? No quiere hacer un sitio agradable, obviamente. No. Es un sitio que está explicando también, fíjate, este es el centro del hexágono, ¿no? Eh, y ahí se ve también la escala de acceso El al lugar, a pasillo. este pasillo, ¿no? Donde están los nombres. Fíjate esa reja, esa altura que tiene. Bien. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, a ver. Pasemos a la siguiente. Pasamos un poco al modo libros, ¿vale? Entonces te voy a contar un escritor maldito que tiene mucho que ver, yo creo que tiene mucho que ver con Madrid, que es Leopoldo María Panero. La historia de Leopoldo María Panero es muy curiosa. Es un escritor que clasificamos aquí en los novísimos, ¿no? En una corriente poética de vanguardia en España. Y forma parte de una familia que el padre, Leopoldo Panero, era considerado como uno de los grandes poetas del régimen franquista. ¿Este? Este es Leopoldo María, sí, sí. Eh, pues este Leopoldo María era hijo de Leopoldo Panero, que era, pues es un poeta del régimen franquista, un poeta franquista y una familia del régimen de bien. Entonces digamos que tienen una adolescencia y una
vida buenísima, son niños bien, digamos, niños de muchísimo dinero, y los hermanos salen un poco alternativos todos. Tanto Michi Panero, que era el otro hermano más famoso. Michi Panero era pues un escritor, decían que era un escritor sin obra, ¿no? Se dedicaba a hacer a la buena vida, a cafés de escritores, a charlar con todo el mundo y a hacer columnas en periódicos. Y Leopoldo Bien. María, pues es un grandísimo poeta que acaba en un psiquiátrico directamente, y la mayor parte de su obra la produce desde el psiquiátrico. Bien. Entonces, produce una obra que a mí me parece, yo creo que no he terminado de entender tampoco, porque es una obra como súper misteriosa, no sé desde qué lugar de la cabeza llegas a ese punto. Leopoldo pues en la época pues de aquí de la movida y todas estas cosas se mete todo tipo de sustancias, ¿no? Y acaba con una esquizofrenia, y entonces por eso acaba encerrado en un psiquiátrico. Al principio le encierran, después sale y al final dice, por favor que me encierren, que estoy mejor dentro, ¿no? Pero al final es curioso, porque normalmente cuando te encierran en estos lugares es como que tu creatividad se acaba. O sea, de alguna manera te coartan la locura, ¿no? Y Leopoldo no para de escribir, incluso una cosa que da la sensación de que hay que ser bastante cuerdo para hacer, que es traducir. Se dedica a traducir muchas obras ajenas. Entonces, Bien. bueno, es un escritor que admiro mucho y que creo que entiendo poco, pero como escritor maldito me parece... ¿Y cuál te gusta más? ¿El poemas del manicomio? ¿A ti se fundó Mira, Carnaval? tengo aquí este librito, que La mentira es no sé una si se ve, flor. es Agujero llamado Nevermore, Bien. ¿vale? Que para mí es pues no sé, el mejor. No sé muy bien cuál elegir. Tendría por aquí alguna señalada, que es unas ¿Y palabras cómo para es, Peter. Sí, ¿y cómo es leer algo que no entendés? yo creo, joder, qué difícil eso. O sea, no es que no entiendas lo que lees, es que no entiendes desde dónde te lo está diciendo. ¿Ah? O sea, obvio que lo que lees, obvio que lo entiendes. Muchas cosas son inconexas y hay poemarios de vanguardia que son muy inconexos. Pero entendiendo un poco al autor, puedes trazar un recorrido de, Mm. hostia, viene de aquí. Pero O te con lleva, Leopoldo, o te lleva a imágenes nada más, no a eso situaciones, es, sino a eso imágenes. es, eso es. Eh, con Leopoldo Panero a mí me pasa un poco que vas descifrándolo te da pistas con los títulos y te da pistas con las citas, ¿no? Es, pues esto, unas palabras para Peter Pan, se llama el que tenía señalado, ¿no? Y ni siquiera es un poema, es una especie de historia que te va contando de Jane, de Peter Pan, de la historia de Peter, no sé, me fascina bastante, creo que por esa cosa misteriosa del escritor. Bien. Eh, Así que agujero llamado Never. ¿Never Sí, cuánto? Nevermind. Nevermore, No. Nevermore. Nevermind. Bien. ¿Ahí hay otros? Acá está, mira. Sí, Este hay es. muchos. Ah, ese es el que tenés vos. Es el que tengo yo, exactamente, sí. Ahí está. ¿Este es el de la joven? Este es el de joven, exacto. Y ahí está, hecho Y bosta. ahí está. Joven. Creo que hay un documental. Es que, no sé si conoces, vamos, a Enrique Bunbury seguro que lo conoces, ¿no? El cantante. Sí. Nacho Vegas, no sé si lo tienes fichado. Bueno, pues tanto Nacho Vegas como Bunbury en esta cosa bueno, también quieren tirar a cierto malditismo, ¿no? En la música que hacen. Tienen un documental con Leopoldo María que le sacan Bien. del psiquiátrico y dan una vuelta con él, hablan con él Claro, el hombre dice algunas genialidades, pero hay mucho tiempo que está, oye, pues dame un cigarro, que lo que quiero es fumarme un cigarro. Claro, Eh, sí, en su claro, locura. en su locura. Pero bueno, tiene sus momentos lúcidos. Es interesante. Es interesante imaginarte por dónde puede ir su cabeza, sin saberlo O muy en la bien. marginalidad también de vivir en un neuropsiquiátrico y no tener trabajo y vivir de prestado, ¿no? Y esa cuestión también. Claro, claro. O sea, y cómo pasas de una vida de lo que te decía, ¿no? De niño bien, de tenerlo todo, A una a de repente marginalidad. pedir que te ingresen, ¿no? Sí, sí,
Bien. Vamos a la última, estamos en horario. Estamos en la última, ¿no? Sí, Vale, pues la última te diré, vamos a decir, los libros que más uso en mi profesión, que son Vivienda colectiva en España. O sea, son unos libros que a mí me gusta publicitar a todo el mundo porque es la bomba. Son de Andrés Cánovas, Carmen Espejel, José María Lapuerta, Carmen Martínez Arroyo y Rodrigo Pembín. Y son bien. un glosario de plantas de edificios de vivienda social que pues si te dedicas a la vivienda, los tienes todos señalados constantemente. O sea, te Para no enseño, cometer errores. es este librito, Vivienda Colectiva en España, y este otro. O sea, de verdad, como, bueno, pues es una cosa así. ¿No? Son pequeñas fotos y plantas de edificios. Entonces, es una selección que hacen estos que son profesores todos de la escuela y están más que testados, ¿no? De las Acá viviendas están. que ellos... Ahí están. Estos son. Para mí es libro de cabecera. En cuanto encontramos un proyecto cuando empezamos un proyecto de vivienda y más de vivienda social, es otra vez repasar estos ¿Qué? libros y Son varios fascículos. sí, yo creo que son 2 tomos y tienen otro tomo de vivienda social en Europa, si no me equivoco. Bien. Eh, bueno, simplemente como para nombrarlos como recomendación absoluta, como glosario de buena arquitectura residencial y bueno, al final los arquitectos copiamos todo el rato, ¿no? Y está bien, pues hay que copiar Bien. una buena selección. ¿Y por qué decidiste trabajar en la vivienda social? Pues nos llevó un poco todo a eso. Al final, nosotros teníamos como 2 vías al inicio, ¿no? Que eran una las reformas que venían de cargos directos y otro eran los concursos. Entonces, los Bien. concursos de vivienda nos enlazaban mucho con el tema del aprovechamiento del espacio que hacíamos en las reformas. Así que, bueno, pues empezamos por ahí, hacia la vivienda social, y es donde ganamos un concurso grande y ya como que nos hemos especializado en ese sentido. No diría que somos expertos para nada en absoluto, porque nos queda todavía muchísimo recorrido para semejante cosa, pero sí que creo que es lo que se nos da bien. Pensar Bien. en eso se nos da bien. Porque acá estoy viendo la página de ustedes. La Hice todo página... proceso, en proceso. Eh, No, tremendo, tremendo. A ver si ¿hay, conseguimos hay, hay actualizar. alguna que ya está que la terminaron de construir o están todas en proceso? Mira, San Fidel empezamos este mes, que era el pequeñito ese que veíamos antes. Hay otro en Vallecas que empezamos en 2 meses, es día 17, es decir, dentro de 3 o 4 días empezamos las torres. O sea que tenemos todo realmente en construcción. Estamos haciendo una pequeña unifamiliar ahora en Villaverde que ya está en construcción. Así que, no sé, podemos hablar dentro de un año a ver cómo estamos. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Sí, sí, sí. ¿Y para la construcción son ustedes dos o tienen un segundo equipo o solamente supervisan la dirección de obra? ¿Cómo Nosotros es? hacemos dirección de obra. Tenemos un aparejador o un par de aparejadores de confianza, ¿no? Que trabajamos siempre con ellos. Y el resto nosotros somos directores de obra y ya. O sea, la constructora va por su lado y se contrata Pero mediante para una estos licitación. proyectos más grandes Sí, son ustedes dos también. sí. Para los grandes, además, la constructora es licitación pública. Es decir, tiene que ser un proceso Claro, pues un como... concurso público. Eso es, eso es. ¿Y cómo te ves con eso? Porque no es lo mismo tener al cliente tomando un café Ujú. que esta cuestión pública. ¿Cómo te...? Pues, o sea, el cliente tomando un Porque café tiene muchas cosas es un buenas. cambio bastante Sí, grande. sí, es un cambio grande. Con la administración, al menos por ahora, la gran ventaja es que también quieren dejarlo todo muy cerrado en el proyecto, durante el proyecto. Entienden que el cerrar todo en el proceso de proyecto les va a salir a ellos mucho más barato a la hora de construirlo, ¿no? Y a nosotros Sí. eso es una cosa que nos va súper bien, que es como hagamos un proyecto muy definido, que esté todo pensado, pero en proyecto. Muchas veces con el cliente particular, como no consigues que vea ciertas cosas, fallo propio, durante el proceso de proyecto,
en el proceso de obra quiere hacer algunas modificaciones. Entonces, eso Sí, y es más sí, problemático. es más de idas y vueltas. Es mucho más cercano, porque es una relación que al final te acabas haciendo amigo. Estás haciendo su Sí, casa, ¿no? tomándote el café. Eso es. El otro es mucho más frío, pero es verdad que a nivel práctico, a nivel puro empresa, es mucho mejor tratar con alguien que sus intereses al final, tu interés en obra es ir a la obra y que todo salga como en proyecto, no que nada se cambie, ¿sabes? Entonces, Claro, y que nadie te haga una denuncia, ¿no? eso es, eso es. Entonces, claro, por otro lado, es verdad que con los particulares, si vas a obra y dices, oye, qué bonito sería hacer esto, con los particulares se lo explicas y, oye, puede ser que le guste y lo haga, a la administración no, ni se lo plantees, porque lo va a hacer. Si no ¿No? está... O tenés que hacer una propuesta que ingrese al Eso es. círculo. Eso es. Y entonces cuando haces la propuesta sale mínimamente más cara y te dicen, no, es, Bien. eso es bastante... Pero bueno, bien. En general con ambos son relaciones diferentes, pero Y entonces esta semana iniciás con estos procesos el día 17 trámites. abrimos el centro de trabajo de la torre. Bien. Nos hace bastante ilusión porque realmente es lo más grande que tenemos y es una cosa que está muy bien. Y en Madrid, ¿no? Estás. Y en Madrid, sí. Vamos, tenemos todo en Madrid, excepto hay una casa que estamos haciendo en Miraflores, ahí en la ¿Podés, sierra. podés ir en los 15 minutos o ¿El no? qué? ¿Podés seguir siendo sustentable en el radio de giro de 15 cuadras o No, no? no, ya ahí me voy ya. Ahí ya empiezo a gastar gasolina. No, bueno, Pero bueno, solo durante el trayecto. subte. Eso es, eso es. Una, Bueno, una los eléctrica. colectivos son eléctricos en Madrid. Sí, sí. Bueno, ahí está. Podría funcionar. Si no Podría tardo 2 horas en llegar, funcionar. podría funcionar. Sí. Así que bueno. Eh, bueno, ya terminamos. Para la próxima vez que vaya a Madrid, ¿dónde tengo que ir? A nuestro estudio nos visitas. Bien. Eh, ¿Y después? si ¿O, quieres o dónde ver vamos? ¿Dónde me dónde voy al estudio y vamos. dónde me llevas? Vale, tenemos que ir evidentemente al Museo del Prado. O sea, tenemos que visitar el Museo del Prado. Es un Bien. edificio además que te explicaría que es un edificio realmente moderno. Pero eso es un poco más largo, ¿no? Bien. Desde luego iría a ver también haré una ruta por el Reina Sofía y visitaría por lo menos, haría el check del Guernica, porque es bastante impresionante ver el Guernica en directo. Bien. Y si queremos seguir de museos, pues muchas veces en CaixaForum o en la Fundación Mars o incluso en el ThySEM hay cosas súper interesantes. Si queremos ir de friquismo arquitectónico, te diría que hay dos edificios que son casi obligatorios, fuera del que te he dicho del Colegio Mayor, ¿no? Que es un poco más específico. Uno es el gimnasio del Colegio Maravillas, que es una obra de Alejandro de la Sí, Sota. hermoso. Es un obrón estupendo. No sé si tienes la suerte de haberlo visitado, pero No fui, no me lo perdí el día que pues, fui. pues es una cosa estupenda. Y muy cerca está la torre bueno, hay varias. Están Torres Blancas, que son unas viviendas de San de Oiza. Que Y fui a hay otra verlas. fuiste a verlas, ¿no? ¿Pudiste entrar en una de las viviendas? No, di dos veces la vuelta a la Pues manzana y no podía no dejar de mirarlas. qué Es que bueno. son tan feas que no puedes dejar de Sí, mirarlas, son son hermosas. feísimas, pero preciosas. Es que es como, exacto, es algo. Y el interior es brutal. Es una cosa inamueblable, es decir, ya te puedes hacer todo a medida, pero claro, ya si te compras esa casa te lo haces a medida. Y la otra es la torre del BBVA, que también es de Sáenz de Oiza, que está al otro lado, Sí, que es muy otro edificio bonita, hermoso. que al lado del resto de torres que hay por ahí, que bueno, son sin más, la Torre Picasso y demás, que vaya, esto es una cosa también elegantísima, con un acceso Bien. estupendo, no sé. Hay algo que siempre me pregunto a los madrileños, que es, pero, ay, se me fue el nombre del edificio. ¿Qué es el edificio del enchufe? ¿Cómo se llama? Plaza Colón. No, sí, en Colón, las torres de Colón. Bueno, viste que ahora están como recambiar, por tercera vez Sí, están haciendo un arreglo, sí, una obra. sí. ¿Qué te también es un edificio espantoso con el enchufe, pero hermoso también. Es que Madrid tiene eso, tiene edificios tan feos y lindos a la vez, es muy raro. Lo del enchufe efectivamente era feo, feo, hermoso un poco, sí. Bueno, Bueno, ahora, pues ¿cómo sentís esto? Que un edificio en Madrid se pueda seguir construyendo
40 años después, porque le van a hacer como 10 pisos más, creo, Sí, ¿no? sí, sí. Además es una cosa muy curiosa, porque este edificio, así como cotilleo, es un edificio de la Mela, el original, el enchufe, ¿no? El enchufe empieza siendo una cosa abstracta, luego el mismo Lamela le coloca el enchufe, eh, y ahora mismo Luis Vidal, que es un discípulo de Lamela, le quita el proyecto a Lamela para construir esta ampliación de subir esos dos bloques. Porque el enchufe es una segunda intervención, Sí, el enchufe es la segunda intervención de la Mela. claro. Claro, para mí el edificio va empeorando, porque de una estructura clarísima, estupenda, de repente cuelga una torre. Joder, Ese es no es el radical. que, claro, se construyó al revés, ¿no? De Al arriba revés. para abajo. Claro, claro, es una cosa radical, ¿no? Es estupendo. Joder, meto una estructura central de la que cuelgo forjados uno tras otro en bandeja. Joder, planta libre, vamos, genial. Pero poco a poco, ahí nos llega la época posmoderna y le metemos los enchufes, joder. Y ahora, bueno, los enchufes ya se habían convertido como casi en un icono de la Plaza de Colón. Quitamos los enchufes y le metemos esa ampliación de vidrio que no sé si va a ser, no sé si va a aportar o va a ser un poco, pues un edificio como cualquier otro, ¿no? Y son gemelas aparte, son Son dos. gemelas, sí. Ahí Sí. las mostramos para el que no la conoce. A ver en qué estado están en Google Maps. Ah, ya están en obra, Sí, no sí, sí. están. Mírala. Está. Claro, antes era hasta acá, creo, Eso ¿no? es. Antes era hasta, No, hasta bueno, acá, hasta ahí, hasta lo que ves, exacto. Hasta eso que señalas, ahí empezaba el enchufe verde. claro. Y ahora van a hacer esto. Eso es. Lo Y ahí que está ocurre, Colón. el enchufe verde, que dentro de la cosa fea que tú dices, que es verdad, tenía una cosa a nivel compositivo. Mira, ese edificio es de Foster, el de la esquina. Ese de la esquina, esa jaulita ¿Este? de. Ese es de Foster. Em, tenía una cosa el enchufe que era que, digamos que explicitaba cómo estaba, cómo colgaba la estructura, ¿no? Era el remate del que cuelga todo. Yo no sé si Claro, ahora. era didáctico. Sí, era un remate, se entendía el edificio. Era una cosa que no sabías por qué era así, pero al final decías, bueno, un remate metálico que ves que está sujetando el resto del edificio, aunque sea mentira, aunque sea una cosa muy posmo, ¿no? Pero es que ahora al subir encima de estas, no se entiende muy bien la estructura original del edificio. No sé cómo van a resolver esto, pero me da la sensación de que no Ahí es una torre está, que no debería crecer así. ahí están. Eso es. No, es muy loco. Sí, Porque ahí están, ¿ves? Ah, esa es la torre. esa es Es la, más, esa es la, cuando le pusieron el enchufe, también le hicieron el basamento eso es. como era. Y bueno, no sé si hay otras torres que le ha sucedido lo mismo, Mm, pues no lo como sé, ¿eh? proyecto. No sé. Ahí está, ¿ves cómo es? Fíjate, la parte más bonita es en construcción, ¿eh? Sí, Es estupendo, vamos, parece un tío vivo gigante. ahí está, Sí, ¿ves? sí, Y se construía de arriba para abajo. eso es, eso es. Vos que, el otro día también preguntaba lo mismo. ¿Crees que ahora no somos tan radicales como antes, como nuestros abuelos? Como que Mm, nuestros abuelos sean como más radicales que nosotros. yo creo que eran, sí, o sea, eran más, creo, esenciales, en el sentido de, o sea, nosotros cuando venimos de los 2000, ¿no? Que se hacen auténticas locuras, pero un poco por hacer. Eh, joder, tú veías esto de la Mela y dices, es que estás haciendo una propuesta de estructura que tiene que ver con la construcción, que tiene que ver, o sea, que es como súper, es una idea unificada de proyecto, de construcción, de arquitectura, de todo, ¿no? O yo qué sé, piensas los edificios de Vilanova Artigas. Es una radicalidad desde lo Sí. esencial, ¿no? O Méndez de Rocha, y, o sea, desde luego ahora, O torres blancas, inclusive. Un capricho llevado hasta las últimas consecuencias. exacto, decir, oye, es una planta circular, ya está. Son espacios circulares, bueno, Lo tengo que llevar al extremo. Y lo llevo al extremo eso es, no sé, y mí también. No tengo que hacer una casa de eso vidrio. Bueno, tengo que es. llevar al extremo, ¿no? Sí, Y lo sí, sí, hacían. y lo hacían con mayor o menor acierto, pero al final es verdad que eran propuestas, incluso propuestas de ciudad, ¿no? Locas, pero bien, iban ahí a. ¿Y qué les pasa? ¿Qué les pasa a ustedes?
con esa Mm, radicalidad? ¿Por qué no son tan... Bueno, voy a hacer una vivienda social, todos triángulos. ¿Por qué mm, no está eso? Claro, yo creo que tenemos ahí cierto miedo doble. El miedo uno es el promotor no lo va a aceptar, ¿no? Esto es, Pero claro, al fin, Oseiza, ¿y Oseiza cómo hacía? Oiza, Oiza construía, claro, Oiza, ¿cuáles son las obras radicales de Oiza? Si pensamos, son obras para ricos. Entonces, cuando sí. tú tienes un promotor que, además de ser rico y poder pagarlo, tiene la educación o la Mm. formación de valorarlo, es mucho más sencillo. Nosotros no tenemos clientes ricos, pero cuando ves a Oiza, de Y repente, el Estado ya es pobre, más o y menos. el Estado actúa como si fuera pobre, desde luego. O sea, hay más en vivienda social. El Estado a lo mejor te encarga un museo y dice tira, tira. Pero si te encarga viviendas sociales, aprieta, 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 aprieta. Y Mm. soluciones de fácil mantenimiento y todo. Ese es el primer miedo. El segundo miedo es que nosotros también, la procedencia social, económica de la que venimos, no es la misma que venía Oiza o que venían los demás, ¿no? Nosotros estamos más cerca de la vivienda social que de las grandes casas que hacían estos superarquitectos. Claro. Entonces, esto te lleva a que, desde luego, tienes un pensamiento a lo mejor mucho menos elevado, pero además tienes los miedos a, oye, ¿cómo friego esto? ¿Cómo limpio esto? ¿Dónde acomodo el sofá y dónde como? No, preguntas como muy esenciales de dónde apoyo la mesa. De ama Que de casa. llama de casa, total. O sea, yo en mi casa tengo que limpiar y tengo que tener las cosas yo mismo, ¿no? Entonces, esto creo que te hace proyectar de una manera diferente. Muchas veces menos radical, muchas Bien. veces. Y seguramente peor en ese sentido, pero es una cosa que te viene de clase, de casta casi, ¿no? Un poco. Sí, de tu propia experiencia, porque cuando vos estás proyectando también estás pensando en todas estas cuestiones, ¿no? Ay, ¿cómo voy a limpiar el vidrio? O cómo salgo, cómo entro, cómo traigo las cosas del supermercado. Piensa en muchísimas cosas muy tontas también, que capaz que, no sé, Total, capaz que Wright no pensaba dónde dejó la bolsa del claro, supermercado al llegar, eso es. ¿no? Y es verdad que en muchas cosas, a lo mejor esos pensamientos mejoran, pero en otras dices, joder, te estás liando con esto y no pasa Te- nada, te- la bolsa te- la dejas en cualquier sitio, ¿no? Y te apocas tus proyectos en base a unas ideas preconcebidas discutibles, cuanto menos. Bien. Bueno, bueno, nos veremos en cualquier momento, cuando vengas para acá o cuando yo vaya. Ojalá pronto. Así que bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.